Todos conocemos la palabra que dice claramente que Él nos amó primero. Y también hay una parte de la Escritura que dice que Él nos llamó a nosotros. Conocemos la palabra del Señor que dice claramente que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él es el que hace la obra. Dice la Escritura que Él nos poda, que Él nos limpia. Es Él nuestro hacedor. Maravilloso. Por eso el título de esta prédica se llama Dios nos eligió. Dios nos llamó. Y si Dios te eligió a ti y a mí, o nos llamó a ti y a mí, tenemos que ser obedientes a ese llamado. Cuando la palabra de Dios da unas instrucciones, porque la palabra de Dios es una instrucción, lo más sabio es obedecer la instrucción que nos da nuestro Padre. Por eso dice la Escritura, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo ya no hago lo que yo quiera, sino que yo hago lo que dice mi Padre Dios. Porque sus palabras tienen planes de bien para mi vida. Pero cuando yo me salgo de los planes de Dios, estoy andando en mi criterio. Y mi criterio puede ser engañoso. Porque dice la Escritura que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso he querido traer este mensaje, que Dios nos ha elegido. Y es importante entender que cuando nos congregamos en un lugar y recibimos la palabra de Dios, tiene un propósito: enseñarnos, darnos un conocimiento, para que ese conocimiento sea aplicado a nuestra vida y podamos vivir esa vida en abundancia que Dios ha prometido. No vivimos la vida en abundancia porque no somos obedientes. Sin embargo, Dios tiene paciencia con nosotros y tiene mucha paciencia y nos perdona. Pero Él quiere que volvamos en sí. Ese es el propósito de Dios, que volvamos en sí y sigamos los consejos también para que cuando nosotros apliquemos los principios de la palabra del Señor y que veamos que es verdad, podamos decir lo que cantamos hoy: somos testigos que la palabra es verdad. Tú no puedes ser testigo de nada si no te consta. Los que predicamos aquí y los que estamos aquí debemos ser testigos que Dios es real en nuestra vida. Debemos ser testigos que Dios nos ama. Tenemos que ser testigos que Dios es nuestro Padre, que Dios es poderoso. Si no, ¿cómo puedes tú decir algo que no te consta? Vamos a abrir la palabra del Señor en Isaías capítulo 6. Donde quiero resaltar un versículo. Isaías capítulo 6, verso 5. La Biblia refleja aquí el llamado que Dios le hizo a Isaías. Mira las palabras de Isaías. Entonces dije: ¡ay de mí!
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto te toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La Biblia no está diciendo que ha sido tocado físicamente con un carbón. La Biblia está expresando un hombre que está contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios hace que este hombre sienta que Dios lo está tocando. Y cuando Dios toca, santifica. Cuando Dios te perdona, oye, te está santificando. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y esa sangre nos limpia de todo pecado. Es el Antiguo Testamento. Pero vemos que hay un corazón contrito delante de Dios. Amén. Contrito delante de Dios. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Interesante esto, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Por eso nosotros creemos en el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Interesante. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dios está hablando a mí y a ti, que Dios está llamando a hombres y mujeres que se consagran a Él, que meditan la palabra, que van a la iglesia. Óyeme bien, y Dios está buscando a aquellos que quieren ser obedientes a su llamado. Y aquí vemos que está diciendo claramente algo interesante, que muchas veces nosotros predicamos el mensaje, salimos a las calles, le hablamos a las personas y Dios le está diciendo a Isaías que no lo escucharán, que no lo entenderán, pero Dios está esperando que nosotros le digamos: heme aquí, envíame a mí. Por eso este mensaje se llama que Dios nos llama. Dios llama a todo hombre y toda mujer, aquellos que son consagrados. Y vamos a ir al Nuevo Testamento. Porque me podéis decir: hermano, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ir a Romanos 8, verso 28. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en Romanos 8, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es importante. Dios tiene propósitos en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser sensibles a ese llamado. Dios ha repartido en nosotros dones y capacidades para la obra del ministerio. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Interesante esto.
Hay gente que no cree en la predestinación, pero aquí está hablando que Dios de antemano creó oportunidades, obras, para que andáramos en esas obras, en esos propósitos de Dios. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor aquí. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Repito, para que fuéramos hechos conformes a la imagen de Cristo nuestro Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero lamentablemente, muy pocos responden a ese llamado. Muy pocos responden a ese llamado. Muy pocos prefieren andar en las cosas del mundo. Y vamos a ir a la palabra del Señor donde habla claramente esto. Mateo 7, que estoy nombrando unos versículos para que después entremos en materia y vamos entendiendo qué quiere decir el Señor esta mañana. Pero unos pocos responden. Mateo capítulo 7. No necesito. Mateo 7, gracias. Verso 13. Mira lo que dice aquí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Tremendo eso, ¿no? Hay dos puertas. La puerta ancha, que es la que te ofrece el mundo, que es espaciosa, cómoda, que todo el mundo la hace. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque somos llamados por Dios para venir y congregarnos a la iglesia, para venir y meditar la palabra todos los días, para todos los días estar en el lugar secreto, orando y meditando la palabra del Señor. Esa es la puerta estrecha. ¿Por qué puerta estrecha? Es incómoda, es pequeña. Dices que muy pocos los hallan. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que pocos lo hallan? Porque las cosas del mundo te distraen y te apartan de lo que quiere Dios para tu vida. La verdad de tu palabra, la verdad de la palabra de Dios, que cumple un propósito y que trae propósito en tu vida. Porque cuando tú das a los demás, recibes de Dios. Porque dice que Él es el que nos glorifica. Cuando nosotros andamos en el propósito de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, los propósitos de Dios son abundantes para que puedas cumplir tú y yo con ese propósito, no ese propósito egoísta de que no pensamos sino en nosotros. Cuando tú das a los demás, tú recibes de Dios, porque Dios quiere que seas una fuente inagotable de vida. Te provee de poder, de fuerza, de ánimo. Te llena de todas las cosas que necesitas para la obra de ese llamado. De llamar a otros, como colocamos hoy, uno más para Cristo. Pero nadie quiere hacer eso. Son muy pocos. La mies es mucha y los obreros pocos, dice la palabra del Señor.
Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Maravilloso, ¿no? ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que Él nos ha llamado, Él nos ha elegido a ti y a mí para que llevemos fruto, frutos de justicia, que seamos ese árbol donde las personas pueden venir a ti y tú le puedas dar de lo que tú produces, un fruto que trae paz, un fruto que trae gozo, un fruto que trae esperanza, que tus hojas son medicina, tus oraciones traen medicina al que te escucha, que eres el sacerdote de tu casa, que tus hijos vean en ti un hombre y una mujer de oración, que medita la palabra, que va a la iglesia. Estás dando ejemplo tú. En ese momento tú recibes lo que dice Dios en su palabra. Vas a dar fruto y fruto abundante. Y ahí puedes pedir. ¿Y qué dice la Escritura? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Maravilloso, ¿no? Hay diferentes formas de llamados. Yo quería traer este mensaje porque es importante entender que Dios está llamando, pero a veces somos rebeldes al llamado. A veces queremos vivir la vida de este mundo y no recibimos ese llamado que Dios tiene. Y Dios obra de diferentes maneras. Dios llamó a Moisés a través de una zarza. Eso fue lo que vio él. Una zarza ardiente que no se consumía. Dios tiene muchas formas de llamar. A Samuel, el profeta Samuel, uno de los profetas más importantes, ¿cómo lo llamó? En sueños. Estaba dormido y era un niño todavía. Y lo llamó desde pequeño. Isaías estaba adorando en el templo. Y dice la Escritura que temblaron los cimientos. Dios se manifiesta también cuando una persona está orando, meditando la palabra. El Señor puede venir repentinamente y el Señor tocarte con su presencia y no volver a ser el mismo. Muchas personas han experimentado hoy en día, hombres, siervos de Dios, mujeres, hombres, han sentido esa presencia y nunca han vuelto a ser lo mismo. Han sido personas, hombres y mujeres ungidos de la palabra para servir en la obra del Señor con poder. Otros son llamados por seres humanos. ¿Quién llamó a David? El que escribió los Salmos. Un hombre, un ser humano, Samuel. Fue usado por Dios para que ungiera a David por rey. Tremendo, ¿no? Y me podéis decir, pero hermanos, ese es el Antiguo Testamento, pero vamos a ir al Nuevo Testamento. Tito, capítulo 1. ¿Por qué he querido traer este mensaje que me ha puesto el Señor? Porque el Señor tiene planes de propósito en la casa de oración El Buen Olivo. Ampliemos las estacas, que la carpa sea más amplia. Y para eso nos tiene que preparar a todos los que servimos en esta casa de oración, El Buen Olivo. Amén. Él tiene un propósito. Tito, capítulo 1. He dicho que Dios
utiliza a hombres ungidos, lógicamente, hombres que tienen una relación personal con el Señor. Mira lo que dice aquí. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta. Pablo le está diciendo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Maravilloso? Por eso la iglesia creció, porque esos hombres que escucharon la voz de Dios eran usados de Dios para que la iglesia creciera. Y eso es lo que queremos, crecer. Amén. Con los propósitos, pero de acuerdo al modelo que dice la palabra de Dios. Escuchan la voz de Dios aquellos que se consagran a Él. Una mujer escucha la voz de Dios que está consagrada. Dios puede usar a esa mujer como instrumento de poder para la edificación del cuerpo de Cristo. Él usa hombres y mujeres en la iglesia con un propósito. ¿Amén? ¿De qué? De edificación. No podemos rechazar ese llamado. Pero la persona, sea hombre o mujer, sabe si Dios lo ha llamado o no lo ha llamado. ¿Sabe? Cuando una persona es tocada, llamada por el Señor para la obra del ministerio, esa persona sabe que ha sido llamada. Porque no vuelve a ser el mismo o la misma. Mira lo que sigue diciendo aquí. Dios no hace acepción de personas. Y vamos a ir, ahora sí, a entrar en materia y vamos a ver un ejemplo de liderazgo. Y quiero traer a Gedeón. En el libro de Jueces, vamos a abrir el libro de Jueces y vamos a ver unos ejemplos que he estado meditando y estudiándolos. Jueces, que está después de lo que estuve leyendo de Abimelech, 6:36. Aquí está, bendito sea el Señor. Este hombre, que según la Escritura, cuando Dios lo llamó, expresó y dijo claramente que él no se sentía capaz para la obra que Dios lo estaba llamando, para traer libertad. En la época de los jueces, Dios llegaba sobre personas y los ungía con poder para traer salvación al pueblo israelita. Y Dios un día llamó a Gedeón, pero Gedeón le expresó que él no se sentía capaz porque era de las familias más pequeñas del pueblo, que era muy pequeñito, que no se sentía capacitado para esa obra de salvación del pueblo. Mira cómo Dios puede usar una persona que se siente incapaz, lo puede darle la revelación, ¿sí o no? Su presencia para que esa persona pueda ser usada por Dios. Pero este hombre tenía una cosa muy importante, humildad. No se estimaba muy grande, sino muy pequeño, pero de corazón. No quería hacer la obra del Señor si no veía que Dios le ordenaba. Y mira lo que dice aquí. Él tenía una indisposición a gobernar a menos que Dios lo llamara. Capítulo 6 de Jueces, verso 36. Maravilloso es el Señor. Mira, y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua.
Él puso una prueba. Él no quería hacer cosas si Dios no le ordenaba. O sea, una disposición. El siervo tiene que tener una disposición de decirle a la iglesia: pastor, yo quiero servir. Yo quiero servir. Yo quiero servir al Señor. Porque dice que cuando servimos es al Señor. Y eso va a ser un privilegio cuando una persona le dice: heme aquí, Señor, yo quiero venir los viernes a interceder. Yo quiero venir a servir en lo que sea. ¿Qué hay que hacer? Eso es a lo que ha llamado el Señor a la iglesia, a servir en la obra del Señor. Porque aquí no es grande el que tenga un cargo alto, no. Dice la Escritura que el más grande en la iglesia, ¿quién es? El que más sirve. ¿Ah? No es el pastor, no es el anciano, no es el maestro. El que más sirve, ese será el mayor. Porque no es como los gobernantes, dice la Escritura. Los gobernantes se enseñorean de nosotros. Pero así no será con la iglesia. La iglesia es el que más sirve. Amén. Entonces vemos una indisposición a gobernar a menos que Dios los llamara. Dependencia continua de Dios. Hermano, tenemos que depender de Dios. Cuando tú vienes a este lugar a congregarte, debes también todos los días poner el día delante del Señor y decirle: Señor, sin ti no lo puedo hacer. Sin ti no puedo gobernar mi casa. Sin ti no puedo ser un buen padre o una buena madre. Sin ti no puedo ser un buen hijo o una buena hija. Contar siempre con Dios. Y este hombre tenía esa cualidad, que dependía de Dios continuamente. Disposición de convertir la fe en acción. Hermanos, no podemos, el reino de Dios no son palabras. A veces recibimos mensajes y nos quedamos con palabras y tenemos un vocabulario de palabras, pero dudamos de la eficacia de ella. Hay que convertir esa fe y esa palabra en acción. Porque la fe es una fe viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tenemos que ponerla en práctica. Esa fe, esas palabras, ese conocimiento de la palabra de Dios. Mira, este hombre tenía esa característica. Lo dice aquí. Capítulo 6, verso 25. Ese hombre que se sentía tan pequeño fue obediente al llamado. Jueces, sí. Capítulo 6, verso 25. Mira lo que hizo ese hombre. Eso es un valiente lo que hizo este hombre. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Y mira lo que hizo. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué hizo? Arrancar la idolatría. Tremendo, ¿no? Y eso le costaba la vida. ¿Ah? Destruir un altar a Baal o a Acera era peligrosísimo, porque el pueblo se había vuelto idólatra. A veces en nuestra casa las cosas no están funcionando bien. Algo está pasando. ¿Sí o no? Hay problemas ahí entre la pareja. Ya no somos esos cristianos que decimos, pero Dios está con nosotros. ¿Ya? Dios, caminamos con Él. Es precisamente porque no has obedecido a Dios que tienes que destruir la idolatría y destruir todo lo que vaya en contra de la familia. ¿Qué le dijo Nehemías
al hombre. Colócate aquí en la brecha y pelea por tu esposa y por tus hijos con la espada. Hoy no nos llama Dios a dar una espada, sino que la espada, ¿cuál es? La palabra de Dios, la oración. Pero hay algo dentro de nosotros como una pereza. Escuchamos la voz de Dios y como que nos da sueño, nos distraemos. Tienes que entender que la carne se opone a las cosas del Espíritu. Tienes que discernirlo, porque lo dice la Biblia. Las cosas de la carne, o sea, mi modo de ser, mi naturaleza humana, se opone a las palabras que yo te estoy diciendo hoy. Tremendo, ¿no? Pero el que anda en el Espíritu las recibe y dice, voy a empezar a hacer esa obra. Quiero ser como Gedeón. Voy a meditar la palabra, voy a orar por mi familia. No voy a permitir que mi casa se vaya derrumbando. No voy a permitir ese desánimo que está entrando en mí, esa pereza espiritual. No quiero ir, no quiero escuchar la palabra, no quiero leer. Muchos hermanos me dicen, yo leo las Escrituras, pastor, y me da sueño y no entiendo y me llegan pensamientos. ¿Estás entendiendo que la carne tuya se opone a leer la Biblia? Tremendo, ¿no? Estás descubriendo que la palabra de Dios dice que se opone a que tú medites la palabra. Tremendo, ¿no? Otra cosa, Dios nos capacita y nos da dones para instruir a otros. ¿Quién era Gedeón? Lo dice la Escritura. Se sentía pequeñito, no se sentía preparado. Y mira las palabras de Gedeón. Cuando fue tocado por el Señor, cuando empezó a meditar la palabra, cuando empezó a orar, estoy hablando para el día de hoy nosotros, cuando la persona empieza a orar, meditar la palabra, venir a la iglesia, empieza a haber una transformación en esa persona. Importante. Y viene al culto de oración y empieza a orar, empieza a suceder cosas. Ese hombre tan pequeño, Gedeón, mira lo que se convirtió. ¿Qué pasó con David? ¿Quién le vinieron a David? La gente más despreciada vino a David. La gente que débil en espíritu. ¿Y se convirtieron en quién? En los 400 valientes de David. Eso es lo que hace la palabra. Te hace valiente. Eso es lo que hace la palabra. Te da poder, porque Dios te respalda. Mira que no solamente a David, mira lo que dice aquí, que descubrió la palabra del Señor. Capítulo 7, para que un hombre diga eso, Gedeón era como un David. Mira lo que dice aquí. Capítulo 7, verso 17. Y les dijo a esos hombres que estaba, ¿se acuerda que vinieron mucha gente con él y Dios lo instruyó y le dijo, sal de estos, y quedó con 300. ¿Se acuerdan que van y Dios lo instruía porque él escuchaba la voz de Dios? Escuchaba la voz de Dios. Y mira cómo es que el hombre expresa aquí en este versículo un hombre totalmente diferente. Un hombre seguro. Porque una persona que tiene una relación personal con Dios se vuelve segura. Porque ya no vive él. Vive Cristo en él. Vive la palabra en él. Es una persona totalmente transformada. Dice que las cosas viejas pasaron y han sido echadas nuevas. Dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Tremendo eso, ¿no? Este hombre es una nueva criatura en Cristo, aunque está en el Antiguo Testamento. Mira lo que dijo. Y les dijo a todos esos hombres, miradme a mí. Pablo dijo algo parecido, ¿no? Y haced como hago yo. Miren lo que se convirtió ese hombre. Yo no había visto este versículo y me llamó la atención porque continuamente la palabra me está diciendo, cada vez que me acerco a Dios soy transformado en una mujer nueva y en un hombre nuevo. ¿Ah? Pero me esfuerzo. ¿Sí o no?
Porque dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente, que yo te ayudo. Mira lo que dice aquí en lo que se convirtió Gedeón, ese pequeñito. ¿Cómo hago yo? He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Es lo que yo más anhelo. Y los que servimos a Dios en esta causa de oración del buen olivo, lo que más anhelamos nosotros es que ustedes sean mayores, con mayor conocimiento. ¿Me hago entender? Ese es el pensamiento de un siervo, porque una persona de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, lo que quiere es que Dios sea glorificado, no el hombre. Yo no quiero que yo sea famoso, yo quiero que Dios sea famoso. ¿Me hago entender o no? Mira a este hombre, mira la cualidad, estamos hablando de cualidades, ¿no? Para dirigir a otros. Le dio la gloria a Dios antes y después de la victoria. Mira lo que importante, hermano, estos consejos de la palabra de Dios son importantes para ti y para mí. Hay que darle gloria a Dios antes. Yo le estoy pidiendo algo al Señor. ¿Sí o no? Señor, ayúdame en esto, Señor. Un ejemplo. Estamos hablando de imitar a estos hombres. Y este hombre, antes de la victoria, le dio gracias a Dios. ¿Eso es feo o no? Les voy a mostrar el versículo. Antes de la victoria, alababa a Dios. ¿Eso es feo o no? Cuando Silas y Pablo estaban en la cárcel, que los habían azotado, ¿qué hicieron ellos? Alababan a Dios en una cárcel, todos aporreados, golpeados. Y dice que cuando ellos empezaron a adorar y a alabar a Dios, los presos de las otras celdas lo escuchaban. Y dice que vino un estruendo y se cayeron los grillos, el cepo, y las puertas fueron abiertas. Hay que alabar a Dios en toda circunstancia. ¿Ah? Es sobrenatural. Las cosas de Dios dice que son locura para el incrédulo. Mira lo que dice aquí. Capítulo 7, verso 15. ¿7 qué? 7:15. Este hombre está en una comunicación con Dios, está allí. Ya Dios lo había llamado y le dijo que a través de él iba a libertar a su pueblo de los madianitas. Y mira, verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño, esto fue antes de la victoria, y su interpretación adoró. ¿Maravilloso o no? Cuando tú lees la palabra, eso se llama rema de la palabra. Cuando tú lees la palabra, va a llegar un momento cuando tienes tanta comunión con la palabra que vas a sentir que Dios te está hablando con la palabra y te revela la revelación de la palabra. Hay personas que dicen, vino otra vez como una especie de caricatura, que un hombre le está pidiendo a Dios, Dios, háblame, Dios, háblame. Y hay personas que dicen, si Dios no me habla, yo no lo hago. Y la caricatura muestra una mano de Dios que baja la nube, lee la Biblia. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Tuvo un sueño donde Dios le reveló a él, óyeme bien, la interpretación del sueño. Tremendo. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Y mira, y en el capítulo 8:3, cuando Gedeón domina a los medianitas, dijo lo siguiente: Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a ser príncipes de Madián. Dio gloria a Dios.
Y otra cosa muy importante, esto es un ejemplo para aquellos que le hemos dicho, quiero servirte, Señor. La persona que sirve al Señor no quiere ponerse nunca las medallas. No. Siempre quiere que sean otros los que se lleven las medallas. ¿Maravilloso, no? Es así. No piensa en él al ponerse las medallas, como hace todo el mundo, ¿no? ¿El mundo es así o no? Tú tienes un jefe, ¿ya? Y trabajas con alguien y siempre hay otro que quiere ponerse las medallas de lo que tú has hecho, de lo que tú te mereces. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Ah? Que una persona que está por encima de mí o un trabajador antiguo le dice al jefe esto y esto y esto, y resulta que yo fui el que dije esa información y él se puso las medallas como si la idea hubiera sido de él. ¿O no pasa? Compañeros que se ponen las medallas. ¿Qué es ponerse la medalla? Entendemos qué es ponerse la medalla, ¿no? De que una cosa que tú te mereces, algo que tú has hecho bueno, llega otro y hace ver a los demás, te roba los méritos. Mira lo que dice aquí. Una persona que sirve al Señor no quiere recibir los créditos, aunque se los merezca. Mira lo que dice aquí. Capítulo, verso 8, 1, 3, sí. Mira lo que dice aquí. Ya Gedeón, andando con Dios, venció a los madianitas, y mira las palabras de Gedeón tan tremendas, que ya voy a terminar. Capítulo 8, verso 1. Pero los hombres de Efraín, capítulo 8, verso 1. Sí, ya había vencido a los madianitas. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales Gedeón respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos. ¿Qué está diciendo? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Tremendo, ¿no? ¿Ah? No se está reconociendo, ¿sí o no? Es que lloré y esa persona se sanó. ¿Ah? ¿Sí o no? No, es que yo hice esto. ¿Ya? Y estamos a toda la... Yo. No, yo no. El Señor lo levantó. El Señor lo sanó. El Señor lo restauró. ¿Me hago entender? Un verdadero siervo de Dios no quiere exaltarse. Esto es un ejemplo para todos nosotros. Entonces, el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. No necesitas ponerte las medallas, bajo ninguna circunstancia. Otra cosa, porque estamos hablando del llamado, ¿sí o no? Mira un ejemplo tan poderoso de Gedeón que descubrí también. Es que la palabra es maravillosa. A veces las personas cuando tienen fama, ojo, estoy hablando a los que estamos sirviendo al Señor y el día de mañana, si Dios quiere, sí o no, la obra del Señor va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y a veces queremos ser como dueños y queremos establecer como una dinastía. ¿Ah? ¿Sí o no? Como una herencia, como hace el mundo. Mira lo que dijo Gedeón. Esto es maravilloso. En el 7.
8. Ya. Capítulo 8. Esto es tremendo. Mira ese hombre tan pequeño. Y yo quiero imitar a ese hombre. Yo quiero ser como ese hombre. Todos deberíamos imitar a Gedeón, que era tan pequeño. Verso 22, capítulo 8. Y los israelitas dijeron, después de esa victoria, ¿sí o no? ¿O no? De esa victoria tan poderosa, todo el pueblo se levanta. ¿Sí o no? ¿Y qué quiere que el pueblo? Que gobierne, que sea el rey. ¿Se acuerda que les leí a ustedes un mensaje primero? ¿El de los árboles? ¿Se acuerda que le leí el de los árboles? Tremendo eso, ¿no? Mira. Y los israelitas dijeron a Gedeón, después de esa victoria, de ese poder de Dios, que Dios estaba con él, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto. El mismo pueblo estaba estableciendo que él, su hijo y su nieto hubiera una dinastía. Y mire ese hombre, es que un hombre que tiene intimidad con Dios no hace la voluntad de él, sino la de Dios. Mira lo que dice aquí. Mas Gedeón, y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Y mira lo que contestó Gedeón. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. El Señor señoreará sobre vosotros. ¡Qué belleza! Tú que estás ahí sentado, tú que me estás escuchando, tú no sabes dónde Dios te puede poner. Eres tú que no crees. Pero Dios es poderoso de colocarte el más pequeño. Te puede poner en el lugar más alto. Pero tiene que ver en ti la humildad. Tiene que ver en ti una persona que quiere que Él gobierne. Óyeme bien, que sea el Señor de tu vida, el Señor de la vida de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, y que sea el Señor de la iglesia. Amén. No es así, sino de esa forma. Ese es el pensamiento. Que una persona vea quién es la persona idónea. Porque el que no es capaz de gobernar su casa, es imposible que pueda gobernar la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que buscar que el Señor sea el Señor de mi vida primero. El Señor de mi casa. El Señor de mi familia. Y que sea el Señor donde yo me congrego. Y ahí vamos a ver los beneficios de Dios. Porque Dios nunca desecha un corazón contrito y humillado, un corazón humilde. Porque Él vino a ridiculizar a los sabios. Y te pone en un lugar alto porque Él lo que le importa es el corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que esta meditación y esta palabra es para aquellos que quieren servir, Señor. Pero tú me has dicho, bendito Dios, que somos deudores, Señor. Y que venimos a esta casa, Oración del Buen Olivo, a servir, Señor. Y que venimos aquí a aprender para poder enseñar a otros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.